Muy bien, ahora sí. Continuamos entonces con la lectura. También notaremos que aparentemente Dios el Padre acompañará a Jesús en su viaje a la tierra, ya que en el versículo 16 nos dice que los malvados piden esconderse de la presencia del que está sentado en el trono de Dios y de la ira del Cordero. Muy bien, sigamos. Vamos a ver todos los micrófonos apagados. Muy bien, todos los micrófonos apagados. Esta es la primera parte de cómo será la batalla de Armagedón. No es una batalla entre naciones en la tierra. No es algo de lo que hay que temer. La batalla de Armagedón es el cumplimiento de las esperanzas y los sueños del pueblo de Dios desde que el pecado entró en el mundo hace miles de años. La batalla de Armagedón es la conclusión de la lucha en la tierra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que ha estado sucediendo desde que Adán y Eva rindieron su dominio sobre el mundo a Satanás. La batalla de Armagedón es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Cuando retirará para siempre del ambiente de pecado a su pueblo fiel a través de las edades. Si pensamos en la batalla de Armagedón como el plan completo de Dios para derrotar totalmente al reino de las tinieblas y librar al universo de esta plaga del mal, entonces es apropiado considerar que la segunda venida de Cristo es primera fase de esa batalla. Esta fase pondrá fin a la historia del mal en nuestro planeta. Esta historia que ha pasado, ¿no?, desde la entrada del pecado hasta la venida de Cristo en 6.000 años. Sin embargo, no terminará el conflicto entre el bien y el mal en todo el universo. Esta fase de la batalla de Armagedón ocurrirá 1000 años más tarde y sucederá en nuestro planeta, por lo cual es apropiado considerarlo como parte de la batalla de Armagedón. Aquí hay una segunda fase, ¿no? La primera fase, la segunda venida de Cristo. La primera fase, su segunda venida. La segunda fase de Armagedón, en la tercera venida, cuando todos los redimidos estén en la tierra. Así que echemos un breve vistazo al milenio y a la fase final de la batalla de Armagedón. Concluiremos con un vistazo a la nueva tierra restaurada por Dios. Muy bien, eso del milenio lo vamos a estudiar si es la voluntad de Dios. Queríamos estudiarlo el día de mañana viernes, ¿no? Pero el día de mañana viernes no vamos a poder reunirnos porque me han invitado para poner los cánticos, los videos en el grupo de Zoom de jóvenes adventistas. Entonces, por eso no vamos a poder estudiar el milenio mañana viernes, sino lo vamos a dejar para el sábado en la tarde. El sábado en la tarde vamos a estar estudiando este tema sobre el milenio. Muy bien. Muy bien, vamos entonces. Ahí tenemos la imagen de los 7 ángeles que tocan sus trompetas o que lanzan las plagas finales. Apocalipsis 11 dice, la séptima trompeta, porque es interesante comparar la séptima trompeta con la séptima copa. Para mí, en lo personal, nosotros estudiamos ya un estudio que está en el Zoom titulado las 7 trompetas pueden ser las 7 copas. Si alguien quiere ver ese estudio, lo encuentran ahí en el canal de YouTube. Pero vamos a comparar la séptima trompeta con la séptima copa o la séptima plaga, que habla sobre la segunda venida de Cristo que le hemos leído. Y que vamos a leer Apocalipsis 11, donde nos narra la séptima trompeta. Vamos a apagar un micrófono por acá. Muy bien. Apocalipsis 11, versículo 15 en adelante.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Mire, interesante. Se airaron, tuvieron guerra las naciones. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, el premio, a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos. Interesante, lo mismo que escuchamos o leímos en la séptima plaga, ¿verdad? En la séptima copa, lo mismo, relámpagos, voces, truenos, un terremoto, ¿y qué más? Y grande granizo. O sea que lo mismo, los mismos granizos que caen en la séptima plaga, también lo vemos aquí en la séptima trompeta. Interesante. A ver, vamos a... Muy bien. Sigamos entonces. Ya hasta aquí hemos terminado la primera parte y ahora sí vamos a adentrarnos a la parte final ya el día de hoy con la cita del espíritu de profecía sobre el Armagedón. Muy bien, terminamos la primera parte y ahora sí vemos la segunda parte final sobre el Armagedón. Muy bien, ahora sí. Vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía de la señora White que hablan acerca de la batalla del Armagedón. Leamos. La primera cita se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 11. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 11. Preparación para la crisis final. La gran crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesitará una fe perseverante, pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie que vele, ore y crea será entrampada por el enemigo. Velar, orar y creer, ¿verdad? La fe. Interesante. En el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira. Isaías 26:20. Eso está refiriéndose a las plagas finales. Pueblo de Dios, no te preocupes, va a pasar un poquito la ira, estas plagas finales, tú escóndete, porque va a venir tu salvación. Interesante, sigamos leyendo. El león de Judá, tan temible para los que rechazan su gracia, el león de Judá es Jesús, el león de la tribu de Judá, será el cordero de Dios para los obedientes y fieles. La columna de nube, que significa ira y terror para el transgresor de la ley de Dios, será luz, misericordia y liberación para los que hayan guardado sus mandamientos. Recordemos que hay al final del tiempo, al cierre del tiempo de gracia, solamente hay dos bandos: los que guardan los mandamientos de Dios el día sábado del Señor y tienen su sello sábado, y los que adoran el domingo y tienen la marca de la bestia.
Para ellos son los que guardan los mandamientos de Dios son liberados. Por eso dice, y liberación para los que hayan guardado sus mandamientos. Las plagas solo caen a aquellos que han pisoteado el santo sábado de Dios, ¿verdad? Los que han elegido la marca de la bestia. A ellos son los que le caen las plagas. El fuerte brazo de que hiera a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Cada fiel será ciertamente recogido y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis estas solemnes realidades o percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías. Tremendo. Atención a las cosas escritas en la Biblia, en las profecías. Todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro camino. Muchas veces jugamos con el pecado, ¿no? No, hoy día peco, ya mañana me arrepiento. No, hoy voy a pecar a sabiendas, ya mañana jugamos con el pecado, ¿no? Nadie permanezca ya en el letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos. ¿Quién podrá en estas últimas preciosas horas habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter? Interesante, que es lo único que llevamos al cielo, el carácter. ¿Habéis estado purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe? Tremenda las preguntas de la hermana Juay. ¿Obra en vosotros la gracia enternecedora y subyugadora de Dios? ¿Tenéis un corazón que pueda sentir, ojos que puedan ver, oídos que puedan oír? ¿Habrá sido vano lo que la verdad eterna declara concerniente a las naciones de la tierra? Se hallan bajo la condenación, preparándose para los juicios de Dios, y en este día, cargado de resultados eternos, el pueblo escogido de Dios para ser el depositario de una verdad trascendental, debiera permanecer en Cristo. Dejáis que vuestra luz brille para iluminar a las naciones que perecen en sus pecados. Comprendéis que estáis defendiendo los mandamientos de Dios delante de aquellos que lo pisotean. Es posible ser un creyente parcial y formalista y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Tremendo. Por más que nos creamos ser adventistas, ir a la iglesia, pero ser creyentes formalistas y ser hallados faltos. Interesante. Es posible practicar alguna de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiano y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. Si descuidáis o tratáis con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado, si albergáis o excusáis sellando el destino de vuestras almas, seréis pesados en la balanza y hallados faltos. O serán retirados para siempre la gracia, la paz y el perdón. Jesús habrá pasado para nunca más estar al alcance de vuestras oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. De aquí viene lo interesante. El regreso de Cristo a nuestro mundo no se demorará mucho. Tremendo.
sea esta la nota tónica de todo mensaje. Es necesario presentar a menudo a la gente la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo con sus solemnes realidades. Esperar la pronta aparición de nuestro Señor nos inducirá a considerar las cosas terrenales como nada y vacías. Tremendo, ¿verdad? Pronto se ha de pelear, ¿qué cosa? La batalla del Armagedón. Está subrayando la venida de Cristo allí con la batalla del Armagedón. Pronto se ha de pelear la batalla de Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. No pueden ya decir los siervos del Señor como el profeta Daniel. El tiempo fijado era largo. Daniel 10:1. Falta ahora muy poco tiempo. Vamos a apagar un micrófono que está prendido. Muy bien. No puede ya decir los siervos del Señor como el profeta Daniel, el tiempo fijado era largo. Falta ahora muy poco tiempo para que los testigos de Dios, quienes son los ángeles, hayan cumplido su obra de preparar el camino del Señor. Los testigos, los ángeles y nosotros también, ¿no? Testigos. Hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo, el cuarto ángel, que ha de iluminar la tierra con su gloria. Ahí, aparte de los tres ángeles, hay un cuarto ángel que se añade, ¿no? Que está en Apocalipsis 18 y también está en Apocalipsis 14 en los versos finales. El día del Señor se está acercando furtivamente, pero los que se llaman grandes y sabios no conocen las señales de la venida de Cristo y del fin del mundo. Abunda la iniquidad y el amor de muchos se ha enfriado. Miles y millares, sí, millones y millones. A ver, vamos a ver este micrófono. Muy bien. Millones y millones hacen ahora su decisión para la vida eterna o la muerte eterna. El hombre que está completamente absorbido por su contaduría, el que haya placer ante las mesas de juego, el que se deleita en satisfacer el apetito pervertido, el amador de diversiones, los que frecuentan el teatro y el salón de baile, no tienen en cuenta la eternidad. Toda la preocupación de su vida es qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. No se halla en la procesión que avanza hacia el cielo. Son conducidos por el gran apóstata Satanás y con él serán destruidos. A menos que comprendamos la importancia de los momentos que están pasando rápidamente a la eternidad y nos preparemos para subsistir en el gran día de Dios. Interesante, la segunda venida le llama el gran día de Dios. Seremos mayordomos infieles. El centinela debe saber qué hora de la noche es. Interesante. El centinela es el soldado que no duerme, el que paraba ahí en la torre vigilando, ¿verdad? Ese es el centinela. Debe saber qué hora de la noche es decir, debe saber el tiempo de la profecía. Todo está ahora revestido de una solemnidad que deben comprender todos los que crean la verdad para este tiempo. Deben actuar con referencia al día de Dios. Los juicios de Dios, o sea, las plagas, están por caer sobre el mundo y necesitamos prepararnos para aquel gran día. Rosario, ¿verdad?
Muy bien. Sigamos. Nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. El tiempo de gracia se va acabando, ¿verdad? No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. Debemos temer la costumbre de leer superficialmente la palabra de Dios. Hay mucha costumbre de que leemos, ¿no? Sí, de corrido y no entendemos nada de la palabra de Dios. O leemos superficialmente. En realidad, Dios nos manda a escudriñar, no a leer superficialmente la palabra de Dios. Dice, es tan cierto ahora como cuando Cristo se hallaba en la tierra, que toda penetración del evangelio en el dominio del enemigo arrastra la fiera oposición de sus vastos ejércitos. El conflicto que está por sobrecogernos será el más terrible, el conflicto que se haya presenciado jamás. Pero aunque Satanás se nos presente como guerrero poderoso y armado, su derrota será completa y perecerá, va a morir, con él todo aquel que se le una al preferir la apostasía a la lealtad. El espíritu refrenador de Dios, el Espíritu Santo, se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda, que es contienda guerra, ¿verdad? Que ninguna pluma puede describir. A los que son indiferentes en este tiempo, Cristo dirige esta amonestación, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La figura empleada al decir que os vomitará de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor. No puede apoyar vuestras enseñanzas de su palabra ni vuestra obra espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con la petición de que se os conceda gracia. Si pudiese descorrerse el telón y pudieseis discernir los propósitos de Dios y los juicios, las plagas, que están por caer sobre un mundo condenado, si pudieseis ver nuestra propia actitud, temeríais y temblaríais. Tremendo, ¿verdad? Por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Haríais ascender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado. Lloraríais entre el pórtico y el altar confesando vuestra ceguera espiritual y apostasía. Muy bien, ahí está el primer libro en que leímos sobre el Armagedón, ¿verdad? Ahora vamos a Evento de los Últimos Días, página 203. Página 203 de Evento de los Últimos Días. Muy bien, leemos. Las naciones en conflicto. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Las naciones del mundo están ahí a la expectativa de hacer guerra, ¿verdad? Por combatir, pero los ángeles lo detienen. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos, si no es que ya se inventaron, ¿verdad?
Ahora se inventó el último que vimos en la guerra de Rusia, eran estos aviones kamikazes, ¿no? Que van y como si fueran misiles eh, operados por drones, ¿verdad? A distancia y pueden destruir una ciudad. Por eso se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero hasta que llegue el tiempo de la gran batalla, ¿de qué? Del Armagedón. Interesante. La hermana Juan describe la gran batalla del Armagedón. Todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto del litigio. Tendrán lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Armagedón, una batalla. La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que ponga en actividad sus fuerzas para llevar a cabo su última obra de rebelión. Y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino, toda persona que no ha sido sellada, formará alianza con Satanás contra el cielo y se unirá ¿en qué cosa? En la batalla, otra vez batalla, contra el gobernante del universo. Pronto, todos los habitantes de la tierra se habrán decidido en favor o en contra del gobierno del cielo. La sexta plaga, miren, vamos a ver qué nos comenta la hermana Juárez sobre la sexta plaga que apertura esta batalla del Armagedón que hemos leído, ¿verdad? Desde el día de ayer que hemos estado estudiando la batalla del Armagedón. Los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes, los gobernantes de las naciones, ¿verdad? Y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirles a que se unan a Satanás. ¿En qué cosa? En su última lucha, miren, tremendo, Satanás todavía quiere una última lucha contra el gobierno de Dios. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos ¿para qué? Para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa batalla? Del día del Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón, ¿verdad? La segunda venida de Cristo que hemos visto. Dos grandes poderes antagónicos se revelan, otra vez este concepto, ¿verdad? De batalla, en la última gran batalla. En un lado está el creador del cielo. Muy bien, ya nos mandaron el aviso que tenemos 10 minutos. Si se corta, ingresamos al mismo link. En un lado está el creador del cielo y la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello. Estamos sellados, ¿verdad? Estamos protegidos el sábado, su sello. Son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas, Satanás, con los que han preferido la apostasía y la rebelión, la marca de la bestia. Un terrible conflicto está ante nosotros. Nos estamos acercando a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Armagedón. Los que se han mantenido en control van a desatarse. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y dejar el mundo bajo el control de Satanás.
Los principados y potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del cielo. Están llenos de odio contra los que le sirven y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla. ¿Cuál? Última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla, la escena de la contienda final y de la victoria final. Aquí, donde por tanto tiempo, 6.000 años, Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. Las batallas, estas guerras, estas peleas que se riñen entre los dos ejércitos, el ejército de Dios y el ejército de Satanás, son tan reales, como nos dice, son tan reales, literales, como las que entablan los ejércitos de este mundo. Y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Así que la batalla del Armagedón, de dos dimensiones, tanto espiritual, pero también literal. Todo el mundo estará de un lado del otro del asunto del litigio, de la pelea. Tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe encontrarnos a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes. Recordemos la parábola de 10 vírgenes, ¿no? Las vírgenes prudentes que tenían el aceite extra que simboliza el cambio de carácter. Que tenemos aceites en nuestras vasijas y en nuestras lámparas, es decir, que hemos tenido el carácter de Dios, que también revela el sello de Dios, el carácter. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor, Jesucristo, a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. ¿Cuál batalla? La batalla del Armagedón. La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que ponga en actividad sus fuerzas para llevar a cabo su última obra de rebelión. Y toda alma, toda persona que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino, formará alianza con Satanás contra el cielo y se unirá en la batalla contra el gobernante del universo. Pronto todos los habitantes de la tierra se habrán decidido en favor o en contra del gobierno del cielo. Ahora la séptima plaga, ¿verdad? La séptima plaga que está representando la segunda venida de Cristo. Necesitamos estudiar, miren lo que dice la señora Huay, necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa o de la séptima plaga. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Tremendo, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la escuela sabática, el primer tema o la primera lección, la lección 1, vimos la lucha, ¿verdad? En el cielo, ¿verdad? Y ahí, si ustedes leen Historia de la Redención, y también está en la escuela sabática, sobre las expulsiones, ¿no? Fueron 2 expulsiones de Satanás. Hubo una expulsión, una guerra que fue primera política, con ideologías, con argumentos, pero cuando ya Satanás fue vencido por los argumentos bíblicos de Dios, que Dios era amor y que su ley era para resguardar a los seres del universo, y él fue lanzado, ahí se inició la redención, que como que ya no encontró más argumentos Satanás, fue a buscar guerra física en el cielo. Lucha. Por eso dice acá, los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. O sea que Satanás se aferra hasta lo último, hasta querer ir físicamente, ¿verdad? Hacer guerra, pelear. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de ¿qué? Del Armagedón. Interesante. La séptima plaga, la batalla del Armagedón, la segunda venida de Cristo. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla.
Pronto se peleará la batalla del Armagedón, aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba a abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Muy bien, hasta ahí hemos terminado las citas del espíritu de profecía acerca del Armagedón. Ahora vamos a ver en este libro, ¿no?, que son clásicos del adventismo. Todos estos libros, estos clásicos, usted lo puede descargar también de la biblioteca del grupo. Ya, si alguien todavía no tiene acceso a la biblioteca para descargar los libros, puede mandar su correo Gmail a los WhatsApp del grupo y darle acceso para que puedan tener la opción de descargar los libros y poder leer. Entonces, vamos de una vez a este libro, Simposio sobre Apocalipsis 2, por el pastor Frank Holbrook. Capítulo 12, Armagedón, plaga sexta y séptima. Este artículo escrito por el pastor Hans Larrandel. Para no leer tanto, vamos a ver las palabras subrayadas, ya lo más importante. En este capítulo se repasan esos principios, pero prestando una atención específica al Armagedón. El autor presenta de forma concisa los elementos para una teología bíblica del Armagedón como día del juicio universal contra los enemigos de Dios y la liberación del pueblo escatológico fiel. Muy bien, vamos a leer. El Armagedón se presenta como la batalla culminante del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal que comenzó en el cielo y acabará en la tierra. De Armagedón se dice que es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, coincide con el día del juicio universal de Dios. El juicio ya ejecutivo, podríamos decir, en la parte de que Cristo viene por segunda vez. Y también Armagedón, como hemos visto, va hasta la tercera venida de Cristo también. La profecía del Armagedón se encuentra en la unidad de las 7 plagas postreras. Tras la descripción de la sexta plaga, la batalla propiamente dicha no se describe en el versículo 16. Por consiguiente, la batalla del Armagedón tendrá lugar durante la séptima plaga. Sorprendentemente, la última plaga, la